Desde hace algunas semanas atrás, quedó evidenciado que los creadores de este blog totalmente infame, creado con el fin de desacreditar y difamar a sus propios sacerdotes y laicos del Callao, el cual se hace llamar Guardián de la Fe, aunque nos cueste creer, es la propia prensa del Obispado de la Diócesis del Callao, dirigido por el obispo José Luis del Palacio y sus infaltables vicarios, Óscar Balcázar, y el exalcalde allá en su tierra Colombia, Jorge Escorcia. Ya hemos visto cómo se relaciona la diócesis con la página Guardián de la Fe en los videos anteriores. Si usted es nuevo por aquí, puede ver antes el video en mención en esta misma página. El objetivo de esta nueva publicación es ver la miseria moral de quien no es la persona calificada, ni ética, ni moralmente adecuada para llevar la diócesis del Callao, pues dirige un sistema de prensa que se expresa en dos canales llevados por los mismos operadores materiales bajo su mando: página web, fanpage oficial de la Diócesis del Callao, y blog del Guardián de la Fe, ambas con el único fin de silenciar mediante la calumnia y el desprestigio a los sacerdotes y laicos que se han atrevido a vivir el Evangelio sin recurrir al gran mediador Kiko Argüello y optar por la iglesia pobre al servicio de los pobres que pide el Papa Francisco. Hoy realizaremos un recorrido por todas las publicaciones de la diócesis contra los sacerdotes, para poder ver las graves mentiras mencionadas en este blog, y en la cual también se descubrirán más pruebas de que este es un blog de la diócesis del Callao, antidiocesanos, anti-evangelio, anti-opción por los pobres, anti-evangelii gaudium, antipastoral de Papa Francisco, antirreligiosas sencillas, etc. Para comenzar, en una de las primeras publicaciones del día 11 de febrero del 2015, titulada "Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad", se narra las contradicciones según este blog de los sacerdotes Víctor Torres y José del Rosario en una entrevista en Radio Callao. En esta publicación afirman que el sacerdote Víctor Torres informó al obispo de las amenazas en el primer retiro del año 2014, pero cuando escuchamos el audio de la entrevista del sacerdote nos daremos cuenta que él nunca menciona el año. Todo lo que expresa es que informó al obispo en el primer retiro que tuvieron con él. Pero en estos últimos 3 años es que se han agudizado estas cosas, en los 2 últimos, ¿no? Amenazas ha sido recién el 19 de febrero que empezó, y a partir de ahí la cosa se ha puesto más dura, más fea. Padre Torres, termino preguntándole, ¿y ustedes han tenido oportunidad de acercarse a Monseñor José Luis Pérez Medel, del Palacio Pérez Medel, dándole a conocer esta situación para que de alguna forma ustedes también puedan recibir alguna protección, ¿no? ¿O no lo han hecho? Mira, nadie me va a poder desmentir, Bruno, es lamentable que te lo diga, pero así suena la cosa. En el primer retiro que vivimos con nuestro obispo, yo le informé que parece que hay un grupo de personas que están contratando mujerzuelas, delincuentes contra nosotros, delincuentes armados. Y bueno, tuvo una expresión muy no grata, que voy a repetir ahora por respeto al obispo, pero él está informado. No sé, no hemos conversado más allá de las acciones que está realizando para poder ver este tipo de cosas, ¿no? Tal vez lo está dejando a la gracia de Dios, y para que la realidad que se presenta así como violenta nos pruebe nuestra fe y capacidades que tenemos. Bien, Padre Torres. Entonces, señores de Guardián de la Fe, obispo José Luis, ¿de dónde sacan ustedes el año 2014? ¿Acaso recién en el año 2014 el obispo hizo un retiro con los sacerdotes? ¿Es que no lo sabían? ¿O prefirieron creerse su mentira para volverla una verdad? Pero eso no es todo. En una entrevista de Radio del Callao que se le realiza al obispo en el mes de abril del año 2014, el periodista le pregunta al obispo sobre los atentados que venían recibiendo estos sacerdotes, y nuestro obispo se sorprende e indica que él no sabía absolutamente nada, que era primera noticia.
El mismo periodista, al notar la evasiva y el poco interés, le dice: esta información no la invento yo, me lo ha dado el sacerdote Víctor Torres. Y el obispo, con total cinismo, siguió diciendo: primera noticia, esto parece no comprender el periodista, que le termina diciendo: bueno, si usted dice que no sabía nada, ahora ya lo sabe, porque esta información está debidamente sustentada. De hoy a conversar precisamente con el obispo del Callao. Monseñor, tenga usted muy buenos días, ¿ah? Buenos días. Muy clara mi explicación, o en todo caso mi consulta. ¿Hay una persecución contra algunos sacerdotes? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Callao, Monseñor? Pues primera noticia que tengo, en ningún momento ha habido ninguna amenaza ni persecución. Primera noticia que tengo. No hemos tenido ninguna amenaza ni persecución. Al revés, hemos estado viendo cómo va la pastoral y cómo va estos días de Cuaresma y de preparación a la Pascua. Correcto, bien, si usted no lo tiene, yo le formulo, porque no se trata simplemente de una versión antojadiza o un trascendido, porque tiene autor la información, que es el padre Víctor Torres, de la parroquia Santa Teresita. Él ha hablado incluso que el padre Jorge Ramírez está internado en la clínica Mesón de Santé hace Estela Maris, hace algunas semanas, producto de digamos un estrés muy serio que le ha sobrevenido, porque ha recibido prácticamente amenazas de muerte. Ha dicho que hay iglesias donde están dejando algunos malos elementos en sus alrededores granadas de guerra. Es decir, estamos hablando de cosas serias, ¿no? Me parece que yo, la primera noticia que tengo, el padre Jorge está con un herpes, y hemos ido a verle, y es otra cosa, es un problema de diabetes. Me parece que la información que ustedes tienen no es verdadera, o sea, no, en ningún momento es eso lo que están contando, o sea que todo eso no es cierto. No sé de dónde le vendrán a ustedes la noticia. En ningún momento está esto ocurriendo en el Callao. De acuerdo, lo que usted dice, nosotros lo escuchamos, pero Monseñor, sea tan amable, el padre Víctor Torres, párroco de la iglesia Santa Teresita, es el que está informándonos sobre el particular. O sea, no es una información que nosotros estemos dando a conocer porque se nos ocurre. Usted sabe perfectamente que muy de tanto en tanto timbramos su teléfono, no es nuestra costumbre estar detrás de los personajes a cada rato, pero en este caso consideramos necesario que usted por lo menos se involucrara en esta información que procede desde la misma iglesia, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Pero en ningún momento esto es verdadero. O sea, no sé cómo este padre, si es lo que lo ha dicho, no lo sé, porque es la primera noticia que tengo, pero el padre Jorge está enfermo y entonces le he puesto un sacerdote para ayudarle, porque somos entre hermanos, es lo que hay que ayudarse, ¿no? Entonces no sé de dónde puede proceder esta noticia. De luego, de los párrocos que hemos estado ayer reunidos, no aparece nada de esto, al revés, sino hay un espíritu de comunión estupendo, de ayuda de unos a otros, donde si uno cae enfermo, pues es ayudado por otro, y eso es el espíritu cristiano, nada más. Correcto. La versión ha sido ofrecida en la radio. Él mismo hace uso de estos micrófonos. El padre Torres tiene muchísimos años de vinculación con la emisora y en todo caso usted sabrá pues tamizar esta información, de darle entonces la veracidad o no que usted juzgue conveniente. Lo que el señor obispo cree y sus allegados, que nosotros los laicos somos tontos y no nos damos cuenta de su actuar. La pregunta sería: si alguien de nosotros se entera que su hermano o un familiar, hijo, madre o padre, viene siendo amenazado, ¿qué haría usted? ¿Diría no sé nada? Primera noticia, o se preocuparía y al menos prestaría atención y protegería a sus sacerdotes. Esta actitud negativa y falta de caridad demuestra que les interesa muy poco a aquellos que no son de su simpatía y no pertenecen a su movimiento neocatecúmeno. ¿Acaso no sabía de esa información cuando el sacerdote Víctor Torres le había avisado en el retiro anterior?
¿Cuál fue su respuesta en aquella ocasión? Que te maten, serás un mártir de la fe. Ahora viene en el año 2015, cuando el programa Cuarto Poder saca un informe acerca de estos sacerdotes. Así que los tres padres diocesanos buscaron al obispo del Callao, José Luis del Palacio Pérez Medel, y en una carta a la que tuvimos acceso, presentada el 9 de septiembre del año pasado, se precisa que estos hechos ya eran de conocimiento de todo el presbiterio desde el año 2013, recalcando lo siguiente. Ratificamos nuestra preocupación por la situación que vivimos, en la cual se amenaza nuestra vida y la de nuestras familias y agentes pastorales. Esta situación de amenazas, reglaje, granadas de guerra y otros, lo hemos puesto de conocimiento primero a la diócesis, tanto en el segundo retiro en el 2013, así como en conversaciones, en documentación y en reunión del Consejo Presbiteral. ¿Y de dónde vendrían estos ataques? El obispado manda una carta indicando que ellos no sabían nada de lo que se denunciaba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se lo dijeron personalmente y el señor obispo nos dice que él no sabía nada. Se lo dijeron en una entrevista de radio y lo sigue negando. Por el amor de Dios, ¿a qué está jugando usted? ¿Por qué miente tanto el obispo? ¿O es que estas personas realmente se creen su lema de una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad? Pero yendo un poco más al fondo, preguntémonos, ¿cuál es el motivo por el cual nuestro obispo se hace de la vista gorda y no quiere reconocer todo lo que viene pasando? ¿Qué es lo que la diócesis del Callao viene escondiendo? ¿Quiénes están detrás de las amenazas y atentados contra los sacerdotes? Siguiendo con las publicaciones, nos vamos a la del día 16 de febrero titulada Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, parte segundo. En esta publicación, se comienza hablando de un lanzamiento que hizo Asiprensa y que días después lo retiró. Esta publicación de Asiprensa de fecha 24 de diciembre del 2014 llevaba por título Denuncian intento de dañar imagen de obispo del Callao. Lo que no narra la Guardia de la Fe es porque Asiprensa retiró esta publicación. Se sabe que los medios de comunicación como Asiprensa solo retiran algo cuando se dan cuenta que están equivocados, y para evitar conflictos legales, prefieren retirar la información, pues saben que las consecuencias serían graves. Esto fue lo que pasó con Asiprensa, que acusó a los sacerdotes indicando que no había ninguna denuncia realizada por los sacerdotes contra los atentados que venían teniendo. Sin embargo, se sabe que cuando se dieron cuenta que sí habían denuncias y pruebas de ello, decidieron retirar la publicación por miedo a una demanda la cual sabían perderían. Retornando a la publicación, se encuentran dos denuncias que son sin lugar a dudas llenas de maldad, y es que ya no solo se especula, ni solo se tergiversa algo, sino que aquí existe algo más que una simple mentira. Una de ellas es la denuncia de la cual hablamos en uno de nuestros videos pasados, en el cual se le pone al sacerdote Víctor Manuel Torres Vázquez una denuncia que no le pertenece a él. Y es que es de un empresario que tuvo muchos problemas con el Estado y cuyo nombre completo es Víctor Antonio Torres Vázquez, un homónimo. Entonces es que aquí que la diócesis del Callao tampoco se dio el tiempo de buscar y tener certeza quién era Víctor Antonio Torres. ¿Acaso no saben bien que su sacerdote se llama Víctor Manuel Torres Vázquez? ¿O no quisieron buscarlo para poder declararlo culpable? Igual hicieron cambiándole el nombre al sacerdote José Manuel del Rosario por un tal Daniel José del Rosario. ¿No es evidente la manipulación? Siguiendo con las publicaciones de desprestigio, ahora le tocó el turno al sacerdote José del Rosario, y es que no podían dejar pasar la oportunidad de mentir en contra de un sacerdote diocesano. Esta publicación lleva por título La viga en el tuyo propio, con fecha 9 de marzo de 2015. Lo más indignante de todo ello es que utilizan la palabra de nuestro Señor Jesucristo para difamar a sus propios sacerdotes. ¿Es que acaso estos hombres no tienen ni el mínimo respeto a la palabra de Dios? La publicación comienza de la siguiente manera.
En realidad esto se debería a otros asuntos algo oscuros que ya traía en su haber, pero no necesariamente por su condición de diocesano. Pero no necesariamente por su condición de diocesano. ¿Qué? ¿Es que acaso el ser diocesano te hace diferente ante Dios? ¿Acaso el ser diocesano es una condición? Mejor sigamos avanzando. Luego mencionan una denuncia que realizó el sacerdote José del Rosario. La diócesis del Callao nos narra. Sin embargo, según mis fuentes, el padre José del Rosario sí habría sufrido persecución y puso una denuncia en la comisaría de La Perla el 20 de septiembre del 2012. En la denuncia señala que fue interceptado por el chofer de un auto blanco con letrero de taxi, donde lo amenazaron dos sujetos morenos con facha de delincuentes diciéndole: "La gente no es huevona y sabemos en lo que andas". Lo que sí podemos concluir es que el padre José del Rosario al parecer estaba metido en cosas turbias ajenas a su ministerio sacerdotal. ¿Cómo es posible que se pueda concluir que porque una persona que realiza una denuncia de persecución, de ataques, amenazas y reglaje, sea porque está metido en cosas turbias? ¿Cómo es posible que alguien que es la víctima pase a ser de un momento a otro el victimario? Guardián de la Fe al principio de sus publicaciones no aceptaba las denuncias e indicaba que todo esto era un invento que realizaron los sacerdotes para desacreditar a su obispo. Sin embargo, en esta publicación vemos claramente que ellos aceptan y tienen claro lo que vienen viviendo los sacerdotes, pero no pueden permitir que los fieles les crean a estos 5 sacerdotes, pues entonces se sabrían más cosas de las que uno se imagina. Recientes acusaciones de la página Guardián de la Fe, teniéndole gran descaro, después de ya habérsele descubierto, indican manipulando la información, que el sacerdote Víctor Torres Vázquez, perteneció al seminario del Callao Corazón de Cristo. Acusan de que era un seminarista problemático por una tendencia marxista, y que hasta el obispo Ricardo Grande tenía problemas con él. ¿Realmente Víctor Torres Vázquez perteneció al seminario del Callao? Según sabemos, Víctor Torres Vázquez perteneció al seminario interdiocesano Virgen de Guadalupe, que se ubicaba en San Juan del Lurigancho, y es ahí donde se preparó para ser sacerdote. Se relaciona más con la diócesis del Callao recién cuando ingresó sin seminario al Callao y posterior a ello se convirtió en diácono. Ahora el Guardián de la Fe afirma que todavía siendo seminarista tuvo problemas con nuestro querido obispo Durán. ¿Es eso cierto? Porque según sabemos fue el mismo obispo Durán quien lo ordenó sacerdote luego de rechazar su carta de disposición de vocación. ¿Por qué lo ordenaría sacerdote si supuestamente era un problemático y una amenaza a la diócesis como pretenden mostrar? Qué fácil es afirmar cosas de un difunto que ya no puede decirnos la verdad, ¿cierto? Guardián de la Fe ahora vuelve a acusar de que dicho sacerdote hizo malversaciones de fondos en el programa del gobierno chalaco, Mesa de Lucha contra la Pobreza. Toma como pruebas anuncios periodísticos de la fecha, luego le acusan de haberse aprovechado de su puesto en Cáritas. ¿Por qué no procedieron a denunciarlo penalmente? Además alegan que su familia trabajaba, quiere decir que tendrían que haber estado en la planilla de pagos. Si el obispo del Callao promueve Cáritas, ¿por qué no muestra la planilla de pagos donde se demuestra eso? Preguntemos al señor Rivera, el de inventarios de planillas en Cáritas. El Guardián de la Fe también repite que dicho sacerdote mantenía una relación amorosa con su secretaria. ¿Cómo es posible que con tantas denuncias el sacerdote Víctor Torres Vázquez siga todavía ejerciendo su ministerio sacerdotal? ¿Cómo es posible que con tantos supuestos robos y encima una supuesta relación amorosa, hasta ahora el obispo no haga nada? ¿Acaso sabe que todo es inventado? De lo contrario mostraría las pruebas, ¿cierto? El obispo, junto con sus colaboradores, solo pueden demostrar ineptitud total al no poder manejar la situación, pues si todas esas acusaciones fueran ciertas, este sacerdote debe ser sancionado drásticamente con la pérdida del sacerdocio. Visto y claro está, que ganas no le faltan al obispo de sacarlo de la diócesis, lo cual implica entonces que no tiene prueba alguna contra él, sino sería un cómplice inmoral.
El Obispado del Callao hasta la fecha no ha podido demostrar que no maneja al guardián de la fe, experto en difamar, quien está detrás de todas estas embarradas y denuncias. Evidentemente, como no puede tener pruebas de lo que nos ha dado, solo queda difamar asquerosamente a ver si alguien se come el cuento. De que como obispado puede sancionar, sí puede, pues ya lo ha hecho con otros sacerdotes recientemente y cuyos nombres mejor reservar para no herir a nadie. Además, es claro que solo le quedaría la sanción, pues al no ser el sacerdote Víctor Torres un neocatecumenal, no goza de la itinerancia y la Domus Galilea en Tierra Santa, para esconderlo hasta que pase el escándalo. Eso hicieron con Javier Aguancha, cuyo caso es mediático, por ello lo mencionamos. Otros no podemos mencionarlos pues no se conocen públicamente. A pesar que José Luis del Palacio no era obispo en esa época del problema con Aguancha, igual no lo libra de responsabilidad, pues él, como responsable del camino neocatecumenal en el Perú, es quien envía a Jerusalén a los neocatecúmenos escandalosos y lo ha seguido haciendo ya como obispo, con los siguientes que cometieron abuso, tal cual el libro de Tulito. Conclusión: si faltas a la castidad y eres neo, hay premio. Viaje a Tierra Santa. Si no eres neo, y has faltado a tu castidad, hazte neo rápido, para que te salven en la primera itinerancia que se presente, así pasas piola como misionero. Si no eres neo y has pecado, ya sabes que te va a caer la expulsión sin misericordia, y sin ni siquiera el debido proceso, pero entonces ¿por qué a la fecha y con tantas denuncias y supuestas faltas del sacerdote Víctor Torres, no se la ha expulsado de la iglesia? Pues porque todas son mentiras. Guardián miente, difama y confunde, eso está bien claro. Una mentira repetida varias veces se maquilla como una verdad. Ellos mienten, que ganan con la mentira. ¿Y sobre qué mienten? ¿Quiénes tienen por objetivo de sus mentiras? ¿Por qué no hablan de otros sacerdotes del camino neocatecumenal? ¿Por qué no se pronuncian sobre el libro de Tulito que habla de los sacerdotes neos como el del rector del seminario de Piura y cómo pagaban cupos a periodistas para que no saquen la cochinada de ellos? ¿Por qué la exclusiva a algunos sacerdotes diocesanos? ¿A qué tienen miedo? ¿Por qué solo contra los 5 sacerdotes diocesanos? ¿Por qué difaman a sus allegados? Porque según partes policiales ellos denunciaron con pruebas a los delincuentes. ¿Será que la DIVINCRI, División de Investigación Criminal de la Policía, ya sabe quiénes son los autores intelectuales? ¿No será que el miedo a que se descubra la verdad que incomoda es lo que quieren ocultar? Por eso es que concluimos lo siguiente. Primero, no es digno de ser obispo quien se oculta tras otros para difamar cobardemente, solo evidencia odio que no es propio de ser cristiano, y cobardía por no atreverse a hacerlo él mismo. Segundo, a su vez deja en claro que ni él, ni todo su aparato de prensa, tienen algo valedero en contra de estos sacerdotes, pues han llegado a la bajeza de tener que inventarles tonterías para desacreditarlos, logrando solo quedar mal él mismo y todo su cubre por la bajeza mostrada. Tercero, demuestra un egoísmo extremo, pues solo le interesa su persona y su imagen. No tiene el más mínimo pudor de lanzar notas de prensa o firmas de respaldo por las parroquias, aun hechas por menores de edad si se siente atacado. Pero sí, despedazan en las redes, en los órganos de prensa de la diócesis otros a sus sacerdotes, eso le importa poco o nada. Es más, si los autores materiales siguen trabajando como si nada en la diócesis, es porque su cabeza, como autor intelectual de todo, se siente complacido con que se cumplan sus órdenes. Cuarto, es una realidad que la misma diócesis está contra de sus sacerdotes que no son neocatecúmenos, muchos son víctimas de ataque en redes, espionaje y otros. La iglesia está dividida por la acción directa del mismo obispo y peor aún al ver la realidad de grupos parroquiales, carismas y congregaciones maltratados o expulsados por no someterse a la ideología del señor obispo, por no querer ser parte del camino neocatecumenal. Solo un lobo rapaz actúa así. Si denunciamos todo esto, es porque no queremos ser cómplices del lobo al acecho. Quinto,
a pesar de haberse mostrado las pruebas suficientes para decir que la diócesis del Callao está detrás del blog Guardián de la Fe, esta no le interesa pronunciarse al respecto. Es más, tiene el descaro de seguir difamando a través del mismo blog y hacer como si no pasó nada. ¿Qué va a decir ahora? Primera noticia, ¿va a decir que no sabía de la existencia de ese blog? ¿Va a seguir mintiendo? Terminando, porque esta campaña reciente y desesperada de tirar barro, ¿qué es lo que va a ocurrir en estas semanas en la diócesis del Callao, para que quieran como sea echar barro y cochinadas a estos sacerdotes? ¿Porque quieren desacreditar y minimizarlos? ¿Será que se viene algo grande y están desesperados? Porque ya empezaron con el sacerdote Víctor Torres, ¿ahora qué? ¿Vendrá difamaciones contra el sacerdote José del Rosario? Luego contra el sacerdote Gilberto. Luego sacarán alguna difamación de los sacerdotes Jorge Ramírez y Pablo Sam. Hay una evidente desesperación de la diócesis. Preguntémonos por qué. ¿Qué es lo que va a pasar en octubre?